Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda Parlamentaria. En no más de 30 días, el nuevo gabinete ministerial que preside René Cornejo estará aquí en el Parlamento para exponer sus lineamientos de gobierno. Vamos a hablar sobre las expectativas justamente del nuevo gabinete ministerial con el congresista José León Rivera, que está con nosotros. Congresista, ¿cómo está? Muy amable. Sí, buenos días. Muy amable. Usted es vocero justamente de la bancada de Perú Posible. Sí, es correcto. Sí, ayer hemos tenido un consejo directivo para iniciar la agenda. La próxima semana es probable que el martes y el jueves tengamos pleno. Pero yo creo que se está privilegiando la orientación que tiene que ser el marco de coincidencia con el flamante gabinete nuevo. Nuevo digo porque casi la mitad ha sido renovado. Y se ha dado el matiz en dos aspectos. Un aspecto que va a fortalecer normas para enfrentar la inseguridad, la delincuencia, que es el tema de la coyuntura. Ayer se ha aprobado algunos dictámenes de justicia, también de transportes y comunicaciones, para enfrentar, endurecer un poco más algunas normas respecto a la modificación de algunos artículos del Código Penal. Y también para agilizar inversión productiva. Hemos hecho algunas declaratorias, el aeropuerto, por ejemplo, de Jaén, para Cajamarca, cosa que es la tendencia, es el marco para que el nuevo gabinete lo ponga en su agenda prioritariamente estos dos puntales de todos resortes que deben seguir impulsando el crecimiento económico. Tranquilidad, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, ese es un factor que siempre he venido reclamando, debe ser una política de Estado para acompañar el crecimiento económico y el desarrollo social. Y el otro lado, más rápidamente invertir en proyectos que también van a ayudar, Ricardo, a compensar el descenso en el canon, en la distribución del canon. Si ya no tienen plata del canon, tienen plata en el volumen, en la cantidad que tenían hasta el año pasado, ahora ese vacío, ese déficit se puede cubrir a través de los programas de inversión en vivienda, en saneamiento, FONIPREL, agrorural, agroideas. Todos esos proyectos tienen que ser impulsados y para eso ayer se ha aprobado algunos dictámenes. Correcto. Está ahí el proyecto del Ejecutivo para acelerar los procesos. Pero se busca, digamos, un trabajo más articulado entre el Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Claro que sí. Ahora, un aspecto que me llama mucho la atención también del nuevo presidente del Consejo de Ministros ha dicho que también se va a retomar el tema del diálogo con las fuerzas políticas, con los grupos políticos, y que no va a esperar él solo la foto, sino que se presenten propuestas para justamente una agenda de consenso, que es lo que se había avanzado ya hasta el año pasado. Sí, eso es importante, es fundamental que las fuerzas políticas entiendan que hay un proyecto nacional y que tiene que ser el producto de un consenso de los partidos políticos y además representados casi todos en el legislativo. Y yo he reclamado y ahí Perú Posible seguramente va a insistir para participar en este diálogo, que de hecho lo anuncio está casi decidido. Nosotros vamos a participar ante una convocatoria, pero siempre en el formato de sacar una agenda. Inclusive nosotros hemos ido más allá de agenda, sino a convertir esta agenda en una especie de pacto político, de las fuerzas políticas, por cierto. Algo como lo que pasó en España cuando estaba complicado, acuérdate, y se institucionalizó el Pacto de la Moncloa como un acuerdo para que las fuerzas políticas apoyaran el desarrollo o el reflotamiento de los problemas que tenía en ese momento España. Entonces nosotros creemos que en el Perú el intento está puesto hace rato en el Ejecutivo. Hay dos expremieres que han estado intentando aterrizarlo. Espero que René Cornejo, que ya lo anunció hoy día, lo lidere bien, lo comprometa y dé señales claras que el presidente de la República está interesado en este pacto político o acuerdo de agenda común por el país. Y Perú Posible, cuando se trate de esta política de Estado, con una agenda definida y con participación del propio presidente de la República, tenga la seguridad del país que nosotros vamos a estar en la primera fila. Es más, quizás como un adelanto ya de lo que va a ser su exposición aquí en el Congreso, René Cornejo ha dicho esta mañana de que hay tres ejes medulares: educación,
seguridad ciudadana e inversiones. Así es. Justo lo que ayer planteaba como marco la agenda del Consejo Directivo y lo que acabo de contarte. Pero ese es natural y entendible. Quienes leemos un poquito de política y entendemos la agenda del Perú, creo que en esos sectores están las principales tareas que hay que hacer, sin dejar, Ricardo, en la coyuntura algunas cosas urgentes del Congreso. Claro. Y lo mismo que en el Ejecutivo. Por ejemplo, en el Congreso necesitamos regresar inmediatamente para atender la designación o la elección de lo que ha quedado pendiente en el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo. Eso tiene que ser sí o sí. Es una tarea pendiente del Congreso. Eso es de ayer. Hay que hacer inmediatamente un avance más allá de los 6 o 7 que quedaron, porque ya hubo una preselección, un prefiltro para el Defensor del Pueblo, y también se avanzó en cuanto a los inscritos en el Tribunal Constitucional. Hubo casi 60 nombres puestos sobre la mesa en esta comisión evaluadora y seleccionadora, y al final se ha quedado en casi 18 más o menos. Ha sido un avance, inclusive no es una infidencia, pero tal vez para entusiasmarnos en la propia comisión, cuando se ha puesto algunos nombres, 3 o 4 respondían de manera positiva. Esto podría ser un punto de inicio. Correcto. Y hay que insistir en eso. Y de una vez por todas, elegir a estos miembros del TC y de la Defensoría del Pueblo que está trazado. ¿En qué tiempo? Si usted, por ejemplo, se trazaría un tiempo para lograr concretar este objetivo. Ese es buen comentario, una buena propuesta. Tenemos que fijarnos un plazo, porque si lo dejamos a cuando podamos, a cuando se dé, creo que no vamos a tener un plazo. Deberíamos ponernos como marzo, el mes de hacer esta solución. Y si es antes, mejor. El asunto está en que tenemos que, yo creo, tanto se ha dicho, tanto se ha hablado, que yo percibo que si la voluntad política y si nos desprendemos de buscar quién es más amigo de las bancadas, hay que decirlo así sinceramente, en una sesión más, tal vez en 2, sacamos los candidatos, los llevamos al Pleno y lo resolvemos en este mes próximo de marzo. Ahora los televidentes, congresistas, que estamos hablando de temas políticos, los televidentes pueden decir, ¿se podrá llegar a un consenso dentro de esta comisión especial que integran todos los voceros, ¿verdad?, de los partidos políticos acreditados aquí en el Congreso, cuando estamos hablando desde algunos sectores de vacancias presidenciales? ¿Cómo poder compatibilizar este tema cuando desde algún sector ya hay pedidos que llaman mucho la atención? Es cierto, por eso yo creo que la oposición es necesaria, esto hay que reconocer, hay que abrazarla la oposición. La oposición responsable es bienvenida y es necesaria además, claro, y responsable. Por eso yo siempre he venido haciendo invocaciones y exhortaciones, sobre todo a la bancada del fujimorismo y el aprismo, y lo digo con aprecio, lo digo con respeto. Tienen que hacer digeribles sus posturas de oposición, no algo que es imposible, algo que sale de lo real. Hablar de una vacancia es realmente un desenfreno, como dije ayer, un desenfreno hasta insolente, un desenfreno grosero. Tratar de atentar contra la voluntad popular. El presidente Humala, le guste o no le guste a la gente, o nos guste más a unos que a otros, etcétera, es un presidente democráticamente elegido y el Perú está consolidando este modelo de gobierno que no hay otro mejor en el mundo, no hay en el planeta. ¿Qué es la democracia? Que es un modelo democrático, donde se puede debatir y discutir, pero llegar a esos extremos creo que el congresista Becerril, desde aquí le voy a hacer una invocación porque es un norteño amigo mío. Debatimos políticamente, no compartimos ideas, pero hacerle una exhortación de la manera más cordial a que retire esta propuesta que no obedece a una intención seria, serena, de resolver problemas que tiene que resolverse en el Perú. Esto tiene que salir. No hay espacio para debatir algo que es irreal y que se constituye más bien en una propuesta de matices desenfrenados. Antes de ir con un tema que está relacionado a su región, que es la libertad, sobre seguridad ciudadana, yo quiero que usted nos precise
como vocero de Perú Posible, si la participación de Carmen Omonte, que es la primera vicepresidenta del Congreso, guarda alguna relación con un acercamiento con el partido de gobierno que es Gana Perú, y si, como también se comenta aquí en los pasillos del Congreso, es necesario que Carmen Omonte, al ser ministra ahora de la Mujer, tenga que dejar la primera vicepresidencia del Parlamento. Bueno, por lo último empiezo. No hay necesidad. Hay 3 vicepresidentes para reemplazar la ausencia del presidente y por lo tanto no hay por qué estar perdiendo el tiempo en un debate de quién va a ser el próximo vicepresidente para reemplazar a Carmen Omonte. Perú Posible, que políticamente le corresponde en el acuerdo, se lo anuncio ahora formalmente, no haré ningún gesto, no haré ningún movimiento para abrir esta posibilidad que en mi bancada quiera haber un reemplazo para Carmen Omonte. Vamos a dejar las cosas como están. Carmen Omonte sigue siendo congresista, además no es incompatible con la función de ministra, vendrá cuando ella lo estime al Congreso a debatir, a participar, a votar inclusive, eso queda claro. Y lo segundo es que Perú Posible no es gobierno, Perú Posible no tiene una alianza para gobernar con Gana Perú. Nosotros vamos a apoyar a lo que signifique las cosas buenas para la gobernabilidad del país, para la marcha de las decisiones que se tomen y que necesiten de una ley. Vamos a seguir cuestionando y siendo críticos cuando no veamos que una cosa es buena, y esto no es solo palabras para decirle a algunos que han escrito hoy día, no, que la alianza ya está por lo bajo y debajo de la mesa o despacito ha conversado Toledo con Humala. Eso es mentira, son fantasías de algunos que quieren hacerse notar y etcétera. Lo cierto es que Perú Posible va a seguir haciendo oposición, y les hago recordar, como por ejemplo lo hicimos para censurar al ministro de Defensa, para censurar al ministro del Interior en su momento, que tuvieron que renunciar antes de los 5 minutos que se venía la votación de una censura. Perú Posible había dicho, ahí no hay nada que discutir, nosotros estamos contra los ministros, y ahí está la mejor demostración cuando lo hemos querido hacer. Y la otra es algo natural, Ricardo. Dicen alianza para blindar o para protegerse mutuamente por el caso OLM o por el caso Ecoteva de Toledo, ¿no? Entonces, le hago recordar al país, ya la investigación en el Congreso de la República terminó, de Toledo. ¿Qué tendría que blindarse aquí en el Congreso si ya terminó? Ya no hay nada que blindar acá. Correcto. Ya esto está claro. Entonces, no necesitamos, porque Toledo está haciendo y colaborando y contribuyendo, está tranquilo y contento de que lo investigue. Contento, sí, mire, para ponerlo en esos términos. Porque como hay una verdad que se va a imponer, finalmente pues el expresidente de Toledo sacará una resolución que es como una especie de certificado de buena conducta, ¿no? Eso es, creo, importante y que tiene que saberlo la gente. No hay alianza, no hay este contubernio. Vayamos a otro tema porque el tiempo nos gana, sí, y me avisan que tenemos que ya ir terminando. Congresista José León, han llegado más de 300 policías a La Libertad. Sí. La región La Libertad, que es Así una, es. digamos, donde hay mucho índice de criminalidad. Así es. El ministro del Interior estuvo incluso en la presentación de estos agentes hace unos días. Así es. Se refuerza la seguridad. ¿Cuánto puede disminuir la delincuencia con esta mayor presencia policial? Yo creo que significativamente la inseguridad hay que enfrentarlo con una estrategia altamente operativa, y esto lo hace la policía. Estos 300 policías no solamente son para patrullar, sino son para hacer inteligencia. Y la inteligencia es lo que nos permite información para desarticular y ganarle a las bandas organizadas, que es lo que está ahora como un hecho grave en la delincuencia. Entonces va a ayudar mucho, pero a eso hay que sumarle 2 cosas que son urgentes, Ricardo, y aprovecho, porque no podemos seguir esperando los trámites tan engorrosos y tan parsimoniosos, etcétera, de equipar, de implementar a la cárcel del Milagro. No hay bloqueadores, no hay rayos X, no hay escáneres para la revisión, el sistema administrativo sigue siendo deficiente. Entonces creo que aquí hay que pedirle al amigo Pérez Guadalupe que haga su tarea, que acelere estas cosas. Lo he escuchado hablar de una convocatoria, una licitación, no da plazos, pónganos plazos, seamos claros, y también
al Poder Judicial, al Ministerio Público y los jueces tienen que actuar de manera que su criterio de conciencia obedezca a la coyuntura. Hoy estamos en un problema y hay que aplicar bien la ley. Acabo de enterarme y se lo digo. Le estoy pidiendo ahora al general de la Policía de la Libertad, esta semana hubo un robo en un establecimiento en Trujillo, han cogido al delincuente porque lo que robó fueron estos aparatos que hoy tienen GPS, lo ubicaron, lo recuperaron y acabo de enterarme que la policía, sin pasar por el fiscal, lo acaba de liberar. Entonces, esto es grave. Si está el delito, está comprobado, capturaron al delincuente, le encontraron con lo robado, ¿cómo es que eso no es delito y lo han soltado? Ahí está pasando algo mal. Hay que asumir con responsabilidades. Y anuncio que voy a conversar con el general Gentile, Oscar Gentile, que ha venido con todas las ganas, un oficial altamente operativo, me he ido a ofrecerle todo el apoyo nuestro, así que tiene que ponerse también a hacer un control de sus oficiales o de sus policías que podrían estar fallando en este Correcto. caso. Le agradezco mucho, congresista, por estar con nosotros. A usted muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Muy amable. El congresista José León Rivera, representante de la bancada de Perú Posible por la región La Libertad, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso.